Bueno, espero que todos hayan disfrutado los cortos días de vacaciones. ¿Algún problema? A ver. Ya. Hola Rosita, ¿cómo estás? Vamos a silenciar. Ya. Sí, recién estamos partiendo, todavía no partimos, así que tranquilidad, ¿ya? Estábamos viendo cómo fue la modalidad el semestre pasado, ¿sí? Bueno, vamos a tener unas clases de repaso para acordarnos un poquito, refrescar la materia que vimos el semestre pasado. Espero no se le haya olvidado nada, sino a practicar, ¿ya? Vamos a tener 2 clases de repaso, ¿sí? Porque igual nos quedan 2 unidades, que no son tan largas como las primeras, pero son importantes, ¿ya? Entonces vamos a tener una clase de repaso. Esta es la clase 11, ¿ya? Aquí les traje la tabla de contenidos que nosotros vimos el semestre pasado. Para los estudiantes nuevos, para los que no se acuerdan, esto es lo que vimos el semestre pasado, ¿sí? Y bueno, vimos primero método científico, vimos lo que es una observación, ¿verdad? Que es lo primero que parte, que es donde nace nuestra duda, donde nace la acción de preguntarse cómo ocurren ciertas cosas, ¿sí? Lo que observamos. Luego está la hipótesis, que es como lo que pensamos que el suceso que pasa, ¿sí? La experimentación, que no consta solamente de una experimentación, sino que de varias experimentaciones, ya 20 o 30, así, hartas, para luego hacer un análisis de todos los resultados de esas observaciones y finalmente tener una conclusión, ¿sí? Luego esa conclusión puede ya ser una teoría, un principio o una ley, ¿ya? Estas clases, como dije antes, están todas grabadas y el PowerPoint con sus respectivas guías, ¿ya? Si no lo encuentran, me escriben. Ya, esa es la primera. Esta primera, como tal, este primer contenido, no lo vamos a repasar como tal, ¿ya? Así que para que lo sepan, porque eso igual se repite en toda la ciencia, entonces no lo vamos a repasar como tal, mejor vamos a darle prioridad a estos 4 contenidos, ¿ya? Que son los siguientes. Primero son modelos atómicos, ¿ya? Son 5 modelos atómicos. La teoría de Dalton, modelo atómico de Thomson, ¿ya? El modelo de Rutherford, el de Bohr y el modelo mecánico cuántico, ¿sí? Estos que están aquí, lo vamos a ver hoy día, ¿ya? Luego vimos configuración electrónica, vimos cómo se hacía la configuración electrónica y vimos cuáles son los números cuánticos, ¿verdad? Espero que se estén acordando de algunas cositas, pero igual lo vamos a repasar, ¿sí? Esto lo vamos a ver, estos 2 temas lo veremos esta clase, ¿ya? Para dejar los últimos 2, la próxima clase, que es tabla periódica, vimos la organización y algunas características que tiene, y enlaces químicos, ¿ya? Que son el concepto de enlace, tipos de enlaces y sus propiedades, y la estructura de Lewis, ¿sí? Esto lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? ¿Se acuerdan que vimos esto, verdad? Ya, por mientras, vamos a partir entonces. Partimos primero algunos conceptos importantes. Vimos qué eran los elementos, ¿sí? Los elementos son sustancias puras que son compuestas por un solo átomo que no se combinan, ¿sí? Por ejemplo, estos elementos son los que se encuentran en nuestra tabla periódica, ¿ya? Por ejemplo, aquí está el helio, está la sal, el calcio, el potasio, ¿sí? Y se representan por una letra, por ejemplo. El helio se representa por He, ¿sí? El hidrógeno se representa por la H, ¿ya? Eso es un solo átomo de solamente un elemento, ¿sí? Eso es importante, ¿ya? Luego tenemos los compuestos. Los compuestos es la unión de uno, dos o más elementos unidos. Por ejemplo, aquí tenemos el dióxido de carbono, que es el CO2, ¿sí? ¿Eso qué significa? Tiene un átomo de carbono, uno de carbono, y 2 átomos de oxígeno, ¿ya? 2 átomos de oxígeno. Entonces, esa combinación de esos elementos forma el dióxido de carbono. Y tenemos harto más. ¿Alguien sabe cuál otro compuesto existe? Uno muy conocido. Ahí si me pueden dar ejemplos, tírenme ejemplo en el chat.
¿Sí saben? Está, por ejemplo, el agua, la glucosa, bien, ustedes son de biología, cachan harto de glucosa. Esa es una molécula, un compuesto muy grande, ¿sí? Porque son harto, es C6, H12, O6, creo. Ustedes saben mejor que yo. El dióxido de carbono, aquí está el agua, miren, es el H2O, ¿ya? Son el cloruro de sodio, perfecto. Todos esos son ejemplos de compuestos, porque se están uniendo más átomos. Por ejemplo, en el agua, aquí, esta agua. ¿Cuáles son los elementos que se estaban formando? ¿Cuántos átomos de cada elemento hay? A ver, tírenmele a ver si... 2 y 1. 2 y 1, perfecto. 2 de hidrógeno, ¿verdad? Y 1 de oxígeno. Entonces estamos combinando elementos, y los elementos son átomos, ¿sí? Entonces, eso, perfecto. Y luego tenemos las mezclas. Las mezclas son la combinación de dos o más sustancias puras, ¿sí? Pueden ser homogéneas o heterogéneas. ¿Quién se acuerda que eran las homogéneas? ¿Se acuerdan cuáles eran las homogéneas? Aquí lo importante es la homo. ¿Qué es homo? No homo del, del detergente. Las homogéneas son las que son iguales, ¿verdad? Homo es igual, perfecto. Entonces, igual es como similar y que no se pueden, cuando se mezclan estas dos sustancias, no se puede identificar cuál es una y cuál es la otra. Por ejemplo, un ejemplo, el jugo en polvo, cuando tú le echas agua y le echas el sobre de jugo en polvo, lo revuelves, te queda como jugo, no te quedan el polvo por un lado y el agua por el otro, ¿verdad? Te quedan separados, ¿sí? Entonces, esos son las homogéneas y las heterogéneas son las que sí se pueden distinguir eh, los dos elementos que son. Por ejemplo, uno muy típico, Agua y aceite. agua y aceite, perfecto. ¿Ya? Excelente. Ese es el típico, que cuando tú los mezclas no se mezclan, se separan, ¿sí? Entonces, estos son conceptos importantes que necesitamos saber a la perfección, ¿ya? Para después ir conociendo los demás, y los demás materiales, ¿ya? Luego tenemos los cambios físicos y los químicos. ¿Qué son estos? Los cambios físicos son los que cambian, son cambios que cambian el tamaño o la forma o el estado, ¿sí? Pero sigue siendo la misma sustancia, ¿ya? Eso es importante. Uno no va a cambiar la sustancia, sino que sigue siendo lo mismo, pero puede estar en distinto tamaño, en distinta forma o en distinto estado, ¿sí? Eso. Bueno, y por otro lado tenemos los cambios químicos, ¿ya? Que son dos sustancias, una o dos o más sustancias, que se transforman en una sustancia completamente nueva, ¿sí? Entonces, esos son los cambios químicos. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos, están desordenados y yo quiero que entre todos veamos cuáles son los cambios químicos y los cambios físicos, ¿ya? Yo voy a dar un ejemplo. Vamos a partir con el primero. Un cambio físico es, por ejemplo, el fundir el hielo, ¿sí? El fundir el hielo es un cambio físico. ¿Por qué? El hielo como tal es agua congelada, ¿verdad? Cuando yo lo derrito, ¿en qué se transforma? En agua líquida nomás. Sigue siendo la misma agua. ¿Me van entendiendo? Sigue siendo la misma sustancia, ¿sí? En cambio, un ejemplo de cambio químico es, por ejemplo, una reja que se oxida, ¿sí? Aquí, ¿qué pasa? La reja se oxida y no se puede volver a no oxidar, por decirlo así, pero no se puede como desoxidar. Se va a oxidar y va a ser un cambio químico, ¿ya? Y eso es porque son dos sustancias que se transforman y esto es producto del oxígeno del agua que se oxida, ¿verdad? En los metales, ¿ya? Entonces, aquí les voy a ir preguntando y me van diciendo. El hinchar, como el inflar un globo. ¿Qué será? ¿Qué tipo de cambio será? ¿Químico o físico? ¿Quién se la juega? Físico. Perfecto.
Físico. Muy bien, ¿sí? Es un cambio físico, ¿ya? Porque no estoy formando una sustancia nueva, solamente estoy agrandando un globo, ¿sí? El cortar un papel, ¿cómo será? Físico. Físico, ¿verdad? Solamente cambio el tamaño, no creo nada nuevo. Lo corto, cambio el tamaño. El cocer un huevo, Químico. químico, perfecto, ¿sí? El cocer un huevo, yo estoy cambiando la presencia química del huevo. Ya la proteína que está en el huevo no se descompone, no es descompone la palabra, pero al calentarse, ay, se me fue la palabra, pero ya no puede ser la misma proteína que estaba crudo, ¿sí? Cambia. El modelar una plasticina, ¿qué me dice? Físico. Físico, ¿verdad? No estoy cambiando nada. El respirar, Químico, ¿o no? químico, muy bien. Al respirar, yo tomo oxígeno y boto dióxido de carbono. Estoy transformando la sustancia que está entrando, ¿sí? El estirar una gomita, ¿qué será? Físico. ¿Verdad? Cambio la forma, pero no estoy creando nada. El encender una cerilla, un fósforo. Químico. Químico, ¿verdad? ¿Y el hervir agua? Químico. No, el hervir agua es físico. Lo mismo que yo tengo con el hielo. Con el hielo, yo hago el hielo, lo derrito, sigo siendo la misma agua. Lo mismo pasa con el agua. Cuando yo tengo el agua líquida, la hiervo, sale vapor, pero es vapor de agua, no hay más, ¿sí? Solamente le estoy agregando calor, ¿ya? Y el romper una piedra, ¿qué será? También Físico. Físico también, ¿sí? ¿Y la fotosíntesis? Químico, perfecto. Químico. Muy bien, ya. Entonces, estos son los cambios químicos y físicos, ¿sí? Que veo que estamos como bastante claros en esto. Aquí están como ordenados para que los tengan ahí bien ordenados, ¿ya? Bueno, y hay algunos como propiedades de los cambios físicos y químicos. Por ejemplo, los físicos no cambian la identidad química de la materia. Por ejemplo, el agua va a seguir siendo agua. Da lo mismo que sea hielo, agua líquida o en vapor. Siempre va a ser agua, no cambia la identidad química. Pero en cambio, los químicos sí cambia la identidad química de la materia, ¿sí? Por ejemplo, al respirar, yo tomo oxígeno y cambio a dióxido de carbono. Estoy cambiando, ¿ya? Eso es importante. En los físicos, el cambio no es permanente, ¿ya? Puede ir variando. En cambio, en los químicos, el cambio es permanente, ¿sí? O sea, puede ser, luego se puede como volver a transformar a lo mismo que teníamos, pero puede ser permanente, ¿sí? Por ejemplo, al calentar el huevo, al cocer el huevo nunca va a poder volver a ser lo que era el huevo crudo, ¿sí? Y también en los químicos tenemos que se consumen una o más sustancias y se forman también una o más sustancias, ¿ok? Esto vamos a ver más en profundidad en estequiometría, ¿sí? Que son como las reacciones y todo, ¿ya? Y físicos y químicos van a absorber o liberar energía, ¿ya? Así que siempre para generar un cambio se necesita energía o se libera energía, ¿sí? ¿Dudas con los cambios físicos y químicos o estamos bien? Estamos bien, ya, perfecto. Ya, cualquier duda me para nomás, ¿ya? Bueno, en los cambios tenemos, ¿qué es lo principal? Es la unidad fundamental de la materia, son los átomos. Los átomos están compuestos por un núcleo. Aquí yo puse una imagen que no corresponde 100%, no está bien, pero una muy conocida. Es un núcleo, ¿sí? Que es un núcleo positivo, ojo con eso, núcleo positivo, vamos a destacarlo. Y
está rodeado de una nube electrónica negativa, ¿sí? Aquí están estos son las nubes electrónicas, ¿sí? Y los átomos contienen 3 partículas subatómicas, ¿sí? Ahí vamos a ver por qué no está bien, Lucas. ¿Ya? Vamos a ver los modelos químicos, vamos a ver por qué este modelo no representa correctamente. ¿Sí? Contiene 3 partículas subatómicas. ¿Quién se acuerda cuáles son las 3 partículas subatómicas? Las que se encuentran en el... Protón, electrón, neutrón. Perfecto, ya algo se acuerda del, del semestre pasado, me alegro. Ya. Protón, que es es una carga positiva, ¿verdad? Y tiene masa considerable, o sea, tiene una masa, ¿ya? Tiene un peso. Luego tenemos el neutrón, que es una carga neutra, no tiene carga de 0, y es de masa considerable. Un dato importante es que neutrón, protón y neutrón tienen la misma masa, ¿ya? ¿Sí? Y es medible. Está en libros, uno lo puede encontrar cuánto pesa un protón y cuánto es la masa de un neutrón, ¿sí? Y el electrón son pequeñas partículas con carga eléctrica negativa y masa despreciable, ¿ya? El electrón consideramos como si no tuviera masa. Tiene una muy chiquitita que la podemos despreciar, casi 0, ¿sí? Y aquí también es importante que el protón y el electrón tienen la misma carga, pero en distintos signos, ¿sí? Uno es positivo el protón y el otro es negativo, ¿ok? Así que eso. ¿Dudas con estas 3 partículas subatómicas? No, profe. ¿No? Ya. Entonces sabemos que los átomos entonces tienen estas 3 partículas, ¿ya? Pero vamos a hacer estas preguntas. Veamos. Dice, los electrones son partículas, 1 con carga eléctrica negativa, 2 con energía cinética, 3 sin masa ni velocidad. Ya. ¿Cuál es la opción correcta? Ahí vayan tirándome por el chat. Profe, es que ahí dice con carga eléctrica nomás, no con carga eléctrica negativa. Pero, ¿tiene carga eléctrica o no? Esa es la pregunta, ¿ya? Así. Negativa, carga eléctrica negativa. Ya, ¿pero tiene carga eléctrica? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, Podemos ser más específicos y decir tiene carga eléctrica negativa, que está perfecto, pero tiene carga eléctrica, ¿sí? ¿Tiene energía cinética el electrón? ¿Sabes lo que es la energía cinética? No sé si la No vieron. me acuerdo qué era eso. La energía cinética es energía que se forma cuando cuando va girando, ¿sí? Cuando se va moviendo en círculos. Sí, perfecto, muy bien, Bárbara. Tiene energía cinética. Los electrones giran alrededor del núcleo, entonces necesita una energía cinética, ¿sí? Entonces, tiene energía cinética. ¿Tiene sin masa ni velocidad? ¿Son partículas sin masa ni velocidad? No. Muy bien, Bárbara. No, ¿verdad? ¿Tiene masa? ¿Es sin masa? Sí, ¿verdad? El electrón tiene masa despreciable, digamos que no tiene masa, pero tiene velocidad, ¿ya? Esto está malo. Tiene velocidad. Al girar necesita velocidad. Sin velocidad no podemos movernos. ¿Ok? Entonces, es la opción D. ¿Sí? ¿Dudas con este ejercicio? ¿No? Si tiene energía cinética, sí o sí tiene que tener velocidad, ¿cierto? Porque Claro, se mueve, po. porque se está moviendo, perfecto. Entonces, Mm. el electrón sí tiene velocidad, pero eh, y no tiene masa, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. Ya. Bueno, si no hay más preguntas con esta pregunta, vamos, muy bien, a la siguiente. profe. ¿Qué? Dale. ¿Sí? Respecto a la pregunta anterior, ¿Mm? Dale.
Si hubiese dicho masa y velocidad, está correcta, ¿cierto? No, porque el electrón tiene masa despreciable, entonces digamos que no tiene masa. ¿Sí? Ya, profe. Ujú. Perfecto. Entonces, vamos con esta pregunta. Dice, electrones y protones, ¿se parecen en la masa que presentan? No, No, ¿verdad? El electrón, digamos que no, casi es una masa despreciable, no tiene masa, y el protón tiene una masa considerable. ¿El tipo de carga que tienen? ¿Se parecen? no, No, ¿verdad? El protón es positiva y el electrón es negativa, tiene carga eléctrica negativa. No se parece. ¿Y la ubicación dentro del átomo? tampoco. Tampoco. El protón está en el núcleo y el electrón está en las órbitas, en los orbitales. ¿Sí? Que están alrededor del núcleo. Entonces tampoco. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? La E. La E. Ninguna. Muy bien. ¿Sí? ¿Dudas con este ejercicio? ¿No? Ya. Entonces, bueno, sabemos cómo son los electrones, pero ¿cómo están formados, cómo se distribuyen estas partículas dentro del átomo? ¿Ya? Las partículas, los protones, neutrones, electrones. ¿Sí? Para eso tenemos los modelos atómicos. Tenemos 5 modelos atómicos conocidos y que van evolucionando a través del tiempo, ¿ya? El mecánico cuántico, este último, es el más nuevo que une la física moderna y que es que hoy día aceptamos como correcto. Y el primero que se planteó fue el de Dalton, ¿sí? Este de aquí. ¿Y qué planteaba el de Dalton? No sé si se acuerdan, pero planteaba que los átomos eran esferas, solamente esferas, ¿sí? Y que eran esferas únicas para cada elemento. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno acá era un tipo de esfera y que todos los átomos de hidrógeno iban a tener el mismo tipo de esfera, ¿sí? Pero eran esferas, no tenían como más propiedades, no tenían ni electrones, ni neutrones, ni protones, no tenía nada de eso, porque todavía no se descubrieron, ¿sí? Entonces eso plantea Dalton, que finalmente Dalton es muy importante porque nos dice como hay algo más chico todavía que por ejemplo un grano de arroz. ¿Y qué pasa si yo divido un grano de arroz, lo vuelvo a dividir, lo vuelvo a dividir, y así infinitas veces, voy a terminar con la última molécula, ¿sí? Entonces Dalton, lo importante que hace Dalton es que muestra por primera vez el concepto de átomo, ¿sí? Eso es lo importante que hace Dalton, ¿ya? Nos informa. Nos dice como, hay algo que tiene que ser la última partícula, la última unidad, ¿ya? Eso es lo que dice Dalton. Bueno, eso nos quedamos con Dalton y después pasamos a Thomson. Siglo más tarde, harto más tarde, Thomson vuelve a la idea de esto del átomo y preguntar, ya, pero el átomo no, tiene que ser algo más complejo que una pelota, porque algo tienen que, cómo se van a unir hartos átomos para formar un objeto, ¿sí? Entonces, Thomson plantea, además que se descubren los electrones, se descubre que estos átomos tienen alguna carga, ¿ya? Entonces, plantea las cargas positivas y los electrones, que son las cargas negativas. Y plantea el modelo atómico de Thomson, que también conocido como el budín de pasas, ¿sí? ¿Y qué plantea? Dice, los átomos están formados por una esfera positiva, con carga eléctrica positiva, que es esto que está naranjo, ¿sí? Esto naranjo es una esfera de carga eléctrica positiva, y incrustado en esta carga se encuentran los electrones, ¿sí? Que son pequeñas moléculas con carga eléctrica negativa, ¿ok? Entonces eso dice Thomson, ¿ya? Años más tarde, Rutherford, que fue alumno de Thomson, mediante un experimento donde disparaba partículas alfa, que son partículas positivas,
a un átomo, a una placa de oro, y vio que cuando disparaba, estas partículas, algunas de estas partículas como pasaban no chocaban con esta lámina de oro, sino que pasaban de largo, ¿sí? Entonces ahí vio que dijo, oye, si le estamos viendo el átomo como lo que dice Thomson, que es una bola así densa debería haber chocado estas partículas, deberían haber hecho esto y después devolverse estas partículas, ¿verdad? Pero como muchas pasó de largo, él dice que en general el átomo tiene espacios vacíos, ¿sí? Y vio que al lanzar hartas de estas partículas, muchas pasaban de largo, otras se desviaban así, pero seguían pasando de largo, y algunas chocaban. Pero en general, muchas pasaban de largo, ¿sí? Entonces, por eso descubrió que la mayor cantidad de espacio del átomo era espacio vacío, ¿sí? Y que había efectivamente algunas moléculas que chocaban, entonces planteó que el átomo tenía un núcleo, ¿sí? El primer modelo atómico nuclear, del núcleo, ¿ya? Tiene un núcleo, y ese núcleo, ¿cómo tenía una carga eléctrica positiva. ¿Por qué positiva? Porque cuando lanzaba estas partículas positivas, estas se desviaban. Al desviarse, porque cargas eléctricas similares se desvían, ¿sí? Entonces ahí dijo, es así, ¿ya? Entonces planteó que los protones se encontraban en el núcleo, aquí, y que los electrones, que son las cargas eléctricas negativas, giraban alrededor de este núcleo en orbitales definidos, ¿sí? Aquí se cayó un poquito este modelo. ¿Por qué en orbitales definidos, así como el sistema planetario se planteó ¿Por qué se cayó? Porque no se explicaba bien por qué estas cargas podían como mantenerse girando alrededor del núcleo sin verse atraídas, ¿verdad? Porque el núcleo como es positivo, las cargas eléctricas son negativas, se tienden a unirse, pero esto no lo hacían. Entonces, como que eso falló en el modelo de Rutherford, pero lo muy bueno que tuvo es que planteó que gran parte del átomo es vacío, ¿sí? Entonces, por eso dije que el modelo que estaba arriba no era 100% correcto, porque ese parece el modelo de Rutherford, por el sistema planetario que tienen, y eso no está correcto, ¿ya? Los electrones no giran en orbitales definidos. Ahí vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces, ya con planteado este modelo de Rutherford, después vino Bohr. Bohr es también científico, planteó el modelo estacionario, ¿sí? Aquí está, lo voy a acercar un poquito más para que lo vean. Y importante este modelo, lo voy a escribir. Lo importante, aquí lo que más cambia con Rutherford es que son planteados orbitales definidos, ¿ya? Orbitales definidos. Definidos, estacionarios, pero que no van como juntándose, sino que tienen un nivel, un orden, ¿sí? Está el nivel 1, el nivel 2 y el 3, ¿ya? Voy a eliminar ese. Entonces, además, planteó que el átomo tiene dos estados. El estado fundamental, ¿sí? Que es cuando se van llenando de orbitales de menor carga como menor energía, mayor energía. La energía va en este sentido, ¿sí? El primer nivel de energía es el que tiene menos energía, como necesita menor energía para mantener los electrones como atrapados, por decirlo así, y así va aumentando. El nivel 2 necesita más energía, el 3 aún más energía que el 1, ¿sí? Entonces así. Y también el estado
Entonces, por ejemplo, un estado fundamental es algo así, ¿sí? Tan primero el nivel de energía, el primer nivel de energía está completo, después se carga el segundo. Cuando el segundo está completo, se carga el tercero, y así, ¿ya? Pero también está el estado excitado, ¿sí? ¿Ya? El excitado quiere decir que cuando un electrón salta de nivel. Por ejemplo, aquí. Aquí, ¿qué hace? Este electrón originalmente debería estar acá, pero salta a un nivel superior. Entonces, primer nivel de energía no está completo, pero el segundo nivel igual tiene electrones, ¿sí? Ese es el estado excitado, ¿ya? Entonces, eso. También dice, ¿por qué se puede deber estos saltos? Es porque uno le va a agregar energía o uno libera energía, ¿ya? Y aquí plantea que el átomo tiene una como forma dual, ¿ya? Dual. ¿Qué significa dual? Que tiene dos formas de comportarse los átomos. Tiene forma de comportarse como una partícula, ¿sí? ¿En qué sentido como una partícula? Porque yo puedo hacer experimento, puedo chocar, como lo hacía Rutherford, chocó, ¿sí? Podemos verlos como una partícula, pero también tiene un comportamiento en forma de ondas, ¿ya? Esto es lo nuevo y lo bastante interesante. ¿Por qué en forma de ondas? Y es porque es lo que procede de la luz, ¿ya? La luz es una onda y eso es lo que sucede cuando un electrón baja de nivel. Por ejemplo, aquí hay un electrón y va a bajar a este nivel de electrón. Al bajar, va a liberar energía, ¿verdad? Porque como el nivel 2 necesita más energía que el nivel 1, al bajar de nivel va a liberar energía, le va a sobrar energía. Entonces libero. ¿Y en forma de qué las liberan? De un fotón. ¿Sí? Fotones igual son las luces, ¿ya? Que es la luz. ¿Sí? Entonces, eso. Y lo mismo, cuando un átomo sube de nivel, uno le agrega energía al átomo, porque para subir de nivel necesita el electrón más energía para mantenerse, ¿sí? ¿Dudas con este modelo atómico? Este es como de los más importantes que vamos a ver, porque es el que más vamos a usar, el que se usa para representar y para ver todo. Así que tírenme todas sus dudas ahora. ¿Ya? No, profe. ¿No? Ya. Esto era lo principal de este modelo, ¿sí? Y que los estados se le llama el modelo estacionario, ¿ya? Porque no se mueve. Los niveles orbitales no se mueven, ¿sí? Entonces, eso. Y por último está el mecánico cuántico. Acá, entre medio de por acá, pasó un suceso que fue el principio de incertidumbre, ¿sí? Vamos a escribirlo. Principio de incertidumbre. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Aquí todos empezaron a preguntar. Cuando un electrón salta, ¿aumenta energía? Pasar. Sí, cuando uno salta va a aumentar la energía, porque para mantenerse más afuera, el electrón necesita más energía para mantenerse, ¿sí? Cuando estamos más cerca del núcleo, como son cargas, el núcleo es positivo y el electrón es negativo, necesita menos energía para mantenerlo. Pero cuando está más lejos, necesita más energía, ¿ya? Entonces, cuando yo me alejo, voy a necesitar más energía para mantenerlo. Cuando se va acercando, voy liberando la energía, ¿sí? Ya. El principio de incertidumbre, volvamos. El principio de incertidumbre fue en una época, como a principios del siglo XX, que todos empezaron a preguntar cosas, ¿ya? Y todo el mundo se dio cuenta que las cosas no eran como blancas y negras como se tenían visto antes, sino que las cosas como que podían empezar a ser grises, ¿sí? No siempre va a ser como una verdad absoluta, ¿ya? Y aquí nace
la física moderna, ¿sí? ¿Ya? La física moderna se plantea todo esto y nacen todo lo que es la mecánica cuántica, que son cosas bastante más complejas que no vemos en esto, ni bastante más, como que tiene que ser especialista en física para entender esto, ¿ya? Pero aparece la física moderna. Los 4 modelos anteriores, el de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr, tienen la física clásica. Y luego aparece esta física moderna y nace la necesidad de crear un nuevo modelo. Ya el modelo atómico de Bohr no nos solucionaba todas nuestras dudas con respecto a los átomos. Entonces nace el modelo mecánico cuántico. ¿Ya? Lo importante de este modelo es que plantea que los orbitales no están definidos como son así, tienen esta estructura, no. Los orbitales son zonas, lo vamos a llamar como zonas de mayor probabilidad de encontrar un electrón, ¿sí? Vamos a ponerlo zonas, ¿ya? Ya no son definidos. ¿Y por qué van a ser zonas? Porque por el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre nos dice, como no vamos a tener como 100% los datos exactos. Entonces, esto aplicado en átomos, cuando nosotros queremos saber la posición exacta de un electrón, nosotros no lo vamos a encontrar porque al querer encontrar la posición exacta, nos estamos desviando de cuál es la velocidad del electrón. Entonces, como que el electrón nunca va a estar quieto, siempre se está moviendo. ¿Cachai? Entonces, no vamos a poder encontrar el electrón en un momento exacto, en qué momento va a estar. Porque como se está moviendo, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero saber mucho la posición, estoy dejando de lado por un lado la velocidad, y al revés, cuando yo voy a buscar, quiero encontrar la velocidad del electrón, estoy dejando de lado la posición, que igual es importante, ¿sí? Entonces, por eso ahora ya no se hablan de orbitales fijos, sino que los orbitales son zonas de probabilidad de encontrar un electrón, ¿sí? Y los orbitales tienen cierta forma. El primer orbital tiene una forma circular, como esférica, ¿sí? Que son los orbitales tipo S, que aquí nacen también los números cuánticos, ¿sí? Que lo vamos a ver un rato más. Números cuánticos, ¿sí? Están los orbitales del núcleo S, este es el núcleo, perdón. Aquí está el orbital S. Luego tenemos los orbitales de tipo P, que son una cosa así, ¿sí? Los orbitales de tipo P siguen siendo así, este es 1P, 2P, ¿sí? Son como pétalos, ¿ya? Después están los orbitales D, que son como más pétalos, son figuras bastante complejas, pero lo importante es que debemos saber que son los orbitales son como zonas de encontrar un electrón, ¿sí? Zonas de mayor probabilidad de encontrar un electrón, ¿ok? Estos son los modelos atómicos, ¿ya? ¿Dudas hasta ahora? Profe, Sí, dale. explico el de Dalton. Es que estaba viendo en el cuaderno y creo que no lo tengo anotado, pero de materia anterior. Sí, el de Dalton era bastante simple y es lo que vimos que eran como bolas esféricas. Un elemento es una partícula como una pelotita distinta, ¿cachai? Por ejemplo, el hidrógeno aquí lo tienen representado de colores, pero el hidrógeno, por ejemplo, es una bolita más chiquitita, después el oxígeno más grande, el boro más grande y así. Y son como todos los elementos tienen el mismo tipo de átomo, ¿sí? Pero no tiene más, no es tan complicado, uno no le habla mucho de Dalton porque no tiene electrones, no tiene protones, no tiene neutrones, ¿sí? Sino que solamente plantea lo que es un átomo. Eso es lo importante que hace Dalton. Ya, ¿Ya? ya, gracias. Ya, de nada. ¿Dudas? ¿Más dudas? Voy a abrir un poco... No, ya voy a abrir un poco la ventana.
estoy poniendo calor. Ya. Vamos entonces. Vamos a hacer unos par de ejercicios. Dice, el primer modelo en plantear que el átomo posee un núcleo pequeño y positivo con electrones orbitando alrededor de este fue el modelo de... ¿Quién se la juega? Ah, dice Bárbara. Rutherford. Rutherford, perfecto. ¿Sí? Rutherford, si vemos la línea aquí, Rutherford el primero que dice nuclear y los electrones van girando, ¿sí? Thomson es una bola esférica. Perfecto. ¿Ya? Y la última, dice, de acuerdo a los postulados de la física cuántica, que es la física moderna, el término orbital atómico corresponde a... Vayan leyéndolo y me dicen. Ya, perfecto, todo súper bien. D. El orbitar es la zona del espacio con mayor probabilidad de encontrar un electrón, ¿sí? Porque como es física moderna, no vamos a poder encontrar la posición exacta, ¿sí? Nunca va a ser una posición fija. Los electrones se van moviendo, ¿sí? Perfecto. Ya, eso con el modelo atómico, ¿sí? Por si acaso, en el cuadernillo de ejercicios que está subido en la página, están todos estos ejercicios. De hecho, de ahí saqué estos ejercicios. Así que para que los hagan si quieren hacerlo. Ya, vayan a practicar. Bueno, ya sabemos lo que son los átomos. Entonces ahora vamos a encontrar unos conceptos importantes sobre los átomos. ¿Sí? Primero, los átomos van a tener dos números importantes que tenemos que saber. Primero, el número atómico, que viene representado por la letra Z, ¿sí? Está aquí, generalmente se encuentra abajo, justo en la tabla de la prueba. Aquí está. Espérenme, voy a borrar todo esto. En la tabla de la prueba, el número atómico se encuentra arriba, ¿ya? Pero es este es el Z, ¿sí? Y este es el A, que es A, es el número másico, ¿sí? El número másico arriba, o el más grande, digamos, dejémoslo así, el número atómico es más chico, el número másico es más grande. Le voy a hacer como un signo así, ¿ya? El número atómico. ¿Qué es el número atómico? El Z aquí, el número más chico, nos indica la cantidad de protones, partículas positivas, en el núcleo de un átomo, ¿sí? Y esto es muy importante saber que los protones son únicos para cada elemento. Por ejemplo, si yo tengo, en un átomo tengo 3 protones, siempre va a ser un litio. ¿Litio? Sí. ¿Sí? Nunca voy a encontrar un hidrógeno de 3 protones. No. Si yo tengo 3 protones, siempre el elemento va a ser litio. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo un protón, siempre mi elemento es el hidrógeno. ¿Sí? Aquí lo puedo ver en la tabla periódica. Tengo un protón, siempre es el hidrógeno. 3 protones, siempre es litio. ¿Sí? Si yo tengo 6 protones, más número atómico 6, va a ser carbono, siempre. ¿Ok? Independientemente de los neutrones o los electrones, siempre si tengo 6 protones va a ser carbono. ¿Ya? Entonces es importante. Los protones me van a identificar cuál va a ser mi elemento. ¿Ya? Eso con el número atómico. El número másico es, como bien lo dice, de masa, es qué es lo que me entrega la masa de un átomo. Los protones y los neutrones, ¿verdad? Acuérdense que los electrones tienen masa despreciable. Entonces, protones y neutrones me generan el número másico, ¿sí? Entonces, el número másico es la suma de protones, que viene, si se acuerdan, es el número atómico, más el número de neutrones, ¿sí? Entonces, son las cantidades de partículas que hay en el núcleo, lo que me genera la masa del átomo, ¿ya? Y son como, porque va a ser el número más grande, porque finalmente, como es la suma del número atómico más los neutrones, va a ser el número más grande, ¿ya? Siempre, mayor o igual, ¿sí? Pero el hidrógeno
tiene número atómico 1, ¿sí? Número masa atómica, número másico 1. ¿Qué quiere decir eso? Que como tengo un protón, no voy a tener ningún neutrón porque tengo este número es protón más neutrón, va a ser igual a 1. Pero como tengo un protón, mi neutrón no voy a tener ningún neutrón, ¿sí? En cambio, tomemos el flúor como ejemplo. Si tengo el flúor 9, 19. ¿Cuántos va a ser mis protones? ¿Cuántos protones tengo? 9. 9, perfecto. ¿Y cuántos neutrones? 10. 10, excelente, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es mi número másico, que es protones más neutrones, entonces va a ser igual a 19. Este es mi número atómico, que son los protones. Entonces, neutrones va a ser igual a 19 menos 9, que es mis protones, ¿sí? Igual a 10. ¿Ok? ¿Dudas con este? ¿Con estos números importantes? ¿Sí? ¿No? Ya, perfecto. Entonces, estos son importantes. Importante, esto también muy importante, por favor, recálcanselo, que los protones son únicos para cada elemento, ¿sí? Y bueno, otro concepto importante con respecto a este. Son los, como aquí los tengo, vamos a poder como clasificar átomos, ¿sí? Primero, por una parte tenemos los isótopos, miren lo que yo remarco acá, P, isótopos, P protón, ¿ya? Vamos a decir aquí que es por protón, ¿ya? Y esto que dice son átomos de un mismo elemento. ¿Qué quiere decir que sea mismo elemento? ¿Qué quiere decir que sea el mismo elemento? ¿Se acuerdan lo que dije? Subrayé arriba. Igual número de protones. Perfecto, excelente, Rosita. ¿Sí? Misma cantidad de protones, igual protones, que posee distinta cantidad de neutrones. ¿Sí? Y su comportamiento químico para los isótopos son el mismo, porque es el mismo elemento. Por ejemplo, tengo el carbono, tiene 6 protones, pero tengo el carbono 12, es decir, tiene 6 neutrones. Neutrones es igual a 6. Tengo el carbono 13, tiene neutrones y es igual a 7. Y el carbono 14, que tiene neutrones, es igual a 8. ¿Ya? Hay estos elementos pueden ir variando en la cantidad de neutrones, pero siempre va a haber uno que va a ser más estable que el resto. ¿Sí? No, vayan poniéndome a una paso lista. Me van escribiendo, después lo vemos, ¿ya? Cuando vaya a terminar. Entonces, esto. Carbonos 6, siempre va a ser 6 protones, y puede ir cambiando la cantidad de neutrones, ¿sí? Pero va a haber uno que va a tener, va a ser más estable que el resto, y que es el que vamos a encontrar mayor cantidad en la naturaleza, y que son los que están en la tabla periódica, ¿ya? Ojo con eso. El carbono, por ejemplo, es el 12, carbono 12, ¿ya? Hay mayor cantidad. Bueno, después tenemos los isóbaros. Isóbaros A de número, el número A, ¿cuál era? El número, ¿se acuerdan cuál era? El que representamos con la A. Másico, ¿ya? El número másico, A. Hay que decir entonces que tiene el mismo número másico. Entonces tiene la misma cantidad de partículas en el núcleo. Por ejemplo, el carbono 14 tiene A14, el nitrógeno 14 también tiene 14, pero tiene distintas formas, que tiene protones igual a 6, neutrones igual a 8, y aquí protones igual a 7, neutrones es igual a 7, pero en la suma tiene la misma cantidad de partículas en el átomo, ¿sí? Bueno, y finalmente, los isótonos, N, ¿qué viene con N? Neutrones, ¿sí? Los neutrones. Los neutrones son átomos con distintos
número atómico ni distintos elementos, pero que poseen la misma cantidad de neutrones, ¿sí? Por ejemplo, el boro 12, el boro tiene 5 protones, un número másico 12, entonces, ¿cuántos neutrones tiene? Tiene 7, ¿sí? Si tiene 5 protones, 12 menos 5, 7, ¿ya? ¿Y el carbono? ¿Cuántos neutrones el carbono 13? Si protones tiene 6, también tiene 7, ¿ya? Entonces, tiene igual neutrones, ¿sí? Isóbaros, ya. Los isóbaros son el número másico, que es el número más grande que se encuentra, van a ser iguales, ¿sí? Estos números, 14, 14, son iguales. O sea, la suma de protones más neutrones son lo mismo, ¿ya? Eso. Eso te tiene que quedar. Ahora vamos a hacer un ejercicio para que vayamos ejercitando. Pero ahí, a medida que vamos haciendo ejercicio, nos vamos a ir acordando, ¿ya? Ah, antes de eso nos salió otra cosa. Ya. Eso con estos conceptos. ¿Claros o hay dudas? ¿Estamos? No entendí el último. Ya. El último, lo importante son la misma cantidad de neutrones, ¿sí? Entonces, ¿cómo saco los neutrones? Es la resta entre el número másico, que es el más grande, menos el número atómico, que es el más chiquitito, ¿sí? Porque acuérdense que el número másico, este es el A, ¿ya? Y esto es neutrones más protones. Y los protones es el número Z, ¿ya? Entonces es eso. Como al restarlo, al encontrar la cantidad de neutrones, estos van a ser lo mismo, ¿sí? ¿Lo entendiste mejor o vuelvo a repetir? ¿Sí? Ya. Bueno, esos son cómo podemos clasificar y cómo los átomos, ¿ya? Pero bueno, estos átomos pueden tener una carga eléctrica, ¿ya? No siempre nos vamos a encontrar como neutros, sino que pueden tener carga. Estos, primero, como en general podemos encontrarlos, son en estado neutro, y que son átomos que no están cargados, ¿sí? Por lo tanto, tienen la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Si yo tengo 7 protones, voy a tener 7 electrones. Entonces así compenso, ¿verdad? Porque los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva. Entonces, compenso y me quedo en 0, ¿sí? En cambio, hay algunos, puedo formar iones, que son iones, son átomos con, ¿sí? Átomos con carga eléctrica. Vamos a decir átomo con carga eléctrica, ¿sí? No sé si se ve mucho, pero bueno, dice átomos con carga eléctrica. Vamos a encontrar dos tipos. Vamos a encontrar los aniones, ¿sí? Los aniones son átomos que se encuentran cargados negativamente, ¿sí? Y aquí lo podemos identificar como un menos y la carga que tiene. Por lo tanto, el átomo lo que va a hacer, va a aceptar electrones. Voy a recibir más electrones, ¿sí? Entonces, nunca voy a dar protones, porque los protones, acuérdense, si no voy a estar cambiando de elemento. Yo no quiero cambiar de elemento, solamente quiero tener una carga, ¿sí? Una carga eléctrica. Entonces voy a aceptar electrones, ¿ya? Por ejemplo, el flúor aquí tiene 9 protones. ¿Cuántos electrones tendrá? Protones, tiene 9. ¿Cuántos electrones? Si tiene carga eléctrica -1. ¿Cómo será? 10, ¿verdad? Perfecto. ¿Y por qué eso? Porque protones más electrones o menos electrones. Vamos a poner porque los electrones tienen menos electrones. Tiene que ser igual a -1, que es esta carga de acá, ¿sí? Entonces,
como tengo 9, los electrones son iguales a 10, ¿sí? Puse el menos porque el electrón tiene carga eléctrica negativa, ¿ya? Para que siga. Bueno, esos son los aniones, pero también puedo tener con carga eléctrica positiva, que son los cationes, ¿sí? Aquí están. Los cationes son el átomo que se encuentra cargado positivamente, por lo tanto el átomo, para ser cargado positivamente, voy a ceder electrones. Nunca voy a recibir más protones, porque si no, nuevamente cambio el elemento, ¿sí? Voy a ceder electrones. Te voy a regalar electrones, entonces yo me quedo con carga positiva, ¿sí? El aluminio tiene 13 protones. 13 protones. ¿Ya? Entonces, protones es igual a 13. Si está cargado más 3. ¿Cuántos electrones va a tener? 10. 10 también, perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Lo mismo que acá. Protones menos electrones tiene que ser igual a la carga, que es 3. Entonces, si yo tengo 13 electrones, va a ser igual a 10. ¿Sí? Eso. ¿Dudas con esto? ¿Con las cargas? Profe, ¿Sí? ¿por qué da 10? Me enredé en esa parte. Ya, porque mira, tengo en cation, ¿verdad? ¿En el cation? ¿O en el Lo que anión? pasa es que en anión es protón menos E, porque el E ya viene con negativo, ¿no? Es que podemos, dependiendo Y como eso tu queda en sistema de positivo. referencia. Como tu sistema de referencia. Puede ser, si tú ya sabes que el electrón es negativo, puedes sumarlo nomás. Pero si lo piensas como positivo, lo mantenemos como negativo nomás. ¿Ya? Pero sabemos que el electrón tiene una carga negativa. ¿Sí? Ya, Como tú lo pides. gracias. Pero, por ejemplo, aquí el protón ya tiene 13 menos electrón. ¿Por qué le puse menos? Por la carga, pero es para que tenga una cantidad, porque yo no puedo tener menos esta cantidad de algo, ¿sí? Van a ser igual a más 3. Entonces, lo resto, y paso este para acá, este para allá. Me queda que el electrón es igual a 10, ¿ya? Que es la cantidad de electrones. No me refiero a la carga, ¿sí? Ya. Esto con la carga de un átomo, ¿ya? Entonces vamos con ejemplos. Dice, un elemento químico neutro presenta 10 partículas nucleares y 5 neutrones. Presenta entonces número atómico igual a 5, 5 electrones en total, número másico igual a 5. Ya. Démosle. Presenta denunciado 5 neutrones, entonces N es igual a 5. ¿Qué significa que tenga 10 partículas nucleares? ¿A qué se refiere eso? No hacen las partículas nucleares, son las que se encuentran en el núcleo, ¿verdad? La masa, perfecto. ¿Y qué son las que nos entregan la masa en los átomos? ¿Y cuáles son estas Es protón partículas? más neutrón, ¿no? Protón más neutrón, perfecto. Entonces, tengo 10 partículas, es igual a protón más neutrón. ¿Cuántos? Sé la cantidad de neutrones por el enunciado. ¿Cuántos protones voy a tener? 5. 5. ¿Y qué es el número atómico? La cantidad de protones. Cantidad de protones, perfecto. Entonces, este es igual a Z, que es mi número atómico. Entonces, ¿el número atómico es igual a 5? Sí. Sí, perfecto. Listo, tenemos la 1. Entonces, esta la descartamos, ya. Una menos. ¿Presenta 5 electrones en total? Si yo tengo elemento químico neutro, ¿cuántos protones necesito? Si tengo 5 protones, ¿cuántos electrones para que sea neutro? 5 también, ¿verdad? Excelente. Entonces, correcto, ¿sí? Así igual mantengo la carga neutra en 0, ¿ya? ¿Y número másico igual a 5? ¿A qué se refiere el número másico? Número de protones con número de neutrones. Perfecto. ¿Cuánto es eso? En este ejercicio, 10. ¿Sí?
Entonces, esto está falso. Entonces, ¿cuál alternativa es? La C. La C. Perfecto. ¿Ya? Estos ejercicios en general no son tan difíciles, son más de saber los conceptos. Entonces, practicar harto nomás. Estos ejercicios en el cuadernillo de ejercicios hay muchos, así que denle nomás, ¿ya? Ya. Vamos con esta última. Dice, si una especie química presenta 9 protones, 10 electrones y número másico igual a 18, entonces su opción será... Ya. Aquí, importante, los números que están acá abajo son el número atómico, A, ¿ya? O sea, Z. Mira. Número atómico Z. A es número másico, ¿ya? Entonces, tengo 9 protones, 10 electrones. Vamos a ver. 10 electrones. Ya, número másico, que es el A, es igual a 18. Entonces, ¿eso qué puedo saber aquí? Que hay 9 neutrones, ¿no? Hay 9 neutrones, perfecto. 9, ¿sí? Porque esto es protones más neutrones, y 9 más, ¿cuánto me da 18? 9, ¿sí? Perfecto. Entonces, si este es mi número Z, ¿qué significa? ¿Cuál va a ser? Veamos lo más simple es saber cuál es la carga. ¿Cuál es mi carga? ¿Cuál va a ser mi carga eléctrica si tengo 9 protones, 10 electrones? Negativa, ¿verdad? ¿Y negativa con cuánto? Menos 18, menos 2, menos 3, menos 1, menos ¿cuánto? Menos 1, excelente. Entonces ahí ya puedo descartar hartas cosas, de hecho ya tengo la alternativa, la B, ¿ya? Pero también puedo ir descartando antes, si yo tengo el Z, este es mi número Z, ¿y qué es el número atómico? ¿Qué significa la Z? Son los Cantidad de protones. protones, ¿verdad? Perfecto. Entonces me dicen que son 9 protones, puedo descartar estos 3, ¿ya? Y ahí veo después la cantidad de protones. ¿Dudas con el ejercicio? Es solamente conocer lo que nos están escribiendo, ¿ya? Ya. Bueno, aquí estamos en la configuración electrónica, no la vamos a ver ahora porque ya no nos queda mucho tiempo. Ya, ya. Entonces, eso. Si tienen dudas, me las dicen ahora, y los que ya no tienen dudas se pueden retirar, me mandan su nombre en el chat y presente para después ponerle en la lista, ¿ya? Perfecto. Yo espero que estén súper Profe, una bien. ¿Sí? consulta. Dale. Es que se supone que arriba de la X iba la A, que es el número másico. Y en el número másico se supone que es la suma de protones y neutrones. Claro. Pero ahí, ¿cómo, qué debería hacer? Ya. Si, o sea, yo pensé que iba a tener que ser como menos 18 ya como que la carga era negativa, pero no es así, po, porque la alternativa correcta yo dije que era la B, po. Pensaba que era la B, pero también estaba confundido con esa, que era 18. Ya, claro. No, cuando tú tienes un signo aquí, más o menos, es de la carga, ¿ya? Siempre va a ser la carga. Aquí no te sale el 18 porque no, simplemente no te lo quisieron poner. Pero en general te pueden poner los 3 números, te pueden poner la carga, el número atómico y el número másico. Pero en este ejercicio no está, ¿sí? Porque no está, principalmente porque te lo dicen en el enunciado, entonces como que es información innecesaria, ¿sí? Eso. ¿Ya? Como que te sale literal el número másico es igual a 18. Entonces, pero te puede aparecer, y te puede aparecer, por ejemplo, X va a ser 9, 18, menos 1, ¿ya? Ahí estaría como completo el número, ¿sí? Ya, perfecto. ¿Más dudas? No hay problema. ¿No? Ya, qué bueno. Ahí esperemos que se acuerden todo durante todo el semestre. Estos ejercicios, la primera guía de ejercicios son como 40 ejercicios que tienen solamente este tipo de preguntas para que vayan ejercitando, ¿sí?
Qué bueno, ya me alegro, ¿sí? Vamos a terminar la grabación.